Bueno, estamos de regreso con Fernando Leanes y vamos a analizar, tal como lo dice este anuncio de mucho gusto, los virus más letales de la humanidad. Pero le parece que antes de ir a esta gráfica, la pregunta que cae de cajón es si el coronavirus es uno de los virus más letales de la humanidad. No, definitivamente no. Fijémonos que en este minuto tenemos epidemias de gripe estacional en el hemisferio norte. Por año, en la epidemia de gripe estacional se enferman gravemente 5 millones de personas y fallecen 500.000 personas. Mira. Aquí estamos hablando que se han enfermado gravemente alrededor de 500 personas y han fallecido hasta el momento 200 y pico de personas. O sea, la magnitud y el riesgo que en este minuto tenemos en Chile, por ejemplo, de una gripe estacional y de que alguien fallezca por gripe estacional es miles de veces más grandes que en este minuto tenemos con el coronavirus. ¿Se refiere a una influenza, por ejemplo, como gripe estacional? Influenza, claro, influenza estacional, que es la que todos los años tenemos que vacunarnos, las personas mayores, los menores, según las indicaciones que da el Ministerio de Salud. Pero en la historia de la humanidad, desde la peste bubónica en el año 500 después de Cristo, 1300 después de Cristo, que mató a un cuarto de la población de Europa, por ejemplo, hasta este virus corona, si nos recordamos, yo me acuerdo hasta el de viruela, ustedes no habían nacido, cuando ya había eliminado la humanidad el virus de viruela, pero si miramos unos meses atrás, no sé si recuerdan el ébola en la República Democrática del Congo. Sí. Pero, Fernando, perdone, ¿le parece que nos explique primero qué es lo que es un virus? Para tenerlo claro. Un virus es, digamos, hasta hace poco era el agente infeccioso más elemental. Hace unos 20 años se encontró un agente infeccioso más elemental que es el prión. El virus es prácticamente una cadena de un código genético y con mínimas otras condiciones. Después tenemos las bacterias, que son más organizadas, vamos a decir, en su contextura unicelular, parásitos unicelulares, como por ejemplo el del Chagas, y parásitos multicelulares, como por ejemplo la hidatidosis. Pero bueno, es una partícula mucho más pequeña que una célula bacteriana y causa una amplia variedad de enfermedades en plantas, animales y seres humanos. Y también hay muchos virus que no causan enfermedad. Afectan, parasitan a una célula, se multiplican usando la inteligencia de la célula, vamos a decir, y liberan millones de partículas virales que invaden el cuerpo y destruyen órganos. Ahora, por ejemplo, dice incluido el SIDA, el sarampión, la viruela y la poliomielitis. El virus desencadena otro tipo de enfermedades. Son distintos virus, son distintas familias. Algunos están emparentados entre sí, la mayoría están emparentados con virus animales, hace poquito tiempo o hace muchísimo tiempo. Y estos virus que vemos acá, tenemos el VIH, ¿no es cierto?, que conocemos, el SIDA es la enfermedad, el sarampión, que lo teníamos casi eliminado, no sé si recuerdan, y tuvimos un rebrote. La poliomielitis. La poliomielitis, que estaba casi eliminada y de golpe hay un brote. ¿Le parece que revisemos el sarampión? El sarampión, qué bueno. Que no lo tenemos eliminado, ¿ah? Sí. Enfermedad grave y contagiosa, población de riesgo, niños, se transmite por contacto directo o aire, causa al año unas 122.000 muertes. No me lo habría imaginado, fíjese. Bueno, produce fiebre, tos, congestión nasal, manchas en la piel. El sarampión es un virus que existe de hace 1000 años. Es un virus que está emparentado con un virus de la vaca. Y por lo que se llama el reloj molecular, hoy los científicos pueden estimar cuándo empezó a circular un virus. Este virus, que produjo epidemias muy grandes, a partir de que se empezaron planes de vacunación masiva a nivel mundial, empezó a eliminarse de los países. La herramienta para este virus era la vacunación. Es uno de los virus más contagiosos. Ahora estamos escuchando la contagiosidad del coronavirus. Este virus produce una gotita y esa gotita se seca en el aire y queda una cosita flotando
una partícula seca flotando en el aire por un buen tiempo. Es uno de los pocos virus que se transmiten por aire. Entonces, el corona se transmite por gotitas. Este es más contagioso que el Más coronavirus. contagioso, más contagioso. Además, este virus ¿Y es más empieza- mortal, perdón? ¿Es más mortal que el coronavirus? Tomando las medidas, los virus son menos, vamos a decir, el riesgo de morir existe, pero no es, digamos, hoy en día se controla eso. Pero lo importante de este virus, ahora que estamos hablando del corona, por un lado, que los grupos antivacunas en Estados Unidos y en Europa sí. hicieron que este virus resurja. Y había sido eliminado de las Américas y volvió a circular. ¿Por Y qué? ahora tenemos que volver a eliminarlos, volver a certificarlos. Doctor, ¿por qué un virus puede volver a recircular? Porque existen lugares donde el virus, focos donde el virus está circulando, ¿Ya? en familias. Y si no se vacuna a los niños hasta que no eliminaste totalmente esa circulación, puede empezar a avanzar el virus y a tomar familia. Ahí hay un mensaje muy potente que usted nos ha dado, porque efectivamente uno escucha de estos grupos antivacunas y finalmente lo que genera es que ciertos virus que estaban exterminados vuelvan a Claro. salir, a resurgir. Otra Continúe. cosa interesante de este virus es que se transmite cuando empiezan los síntomas y cuando a lo mejor no detectaste todavía los síntomas. Entonces, cuando hay un pasajero en un avión en Montevideo, por decir algo, que aterriza un avión en Montevideo, se bajan chilenos, bolivianos, argentinos, uruguayos, y de golpe se encuentra que uno de los pasajeros desarrolla la enfermedad. Hay que tomar la lista de las personas que viajaban y hay que buscar en Chile, en Argentina, en Bolivia, al resto de los pasajeros. Pero eso no se hace, ¿o sí, doctor? Sí se hace, ¿Sí? y se hace cada vez que ocurre en Chile. La gente no lo sabe, pero esto es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud permanentemente en Chile. ¿Con sarampión y estamos solamente? preparados para esto, estamos preparados para el corona. ¿Se hace ese protocolo solo con el sarampión? Por esa razón, se hace con el sarampión, se puede hacer con otras enfermedades también, pero ¿por qué razón se hace con el sarampión? Porque se transmite cuando empiezan los síntomas, cuando los síntomas están empezando y todavía no lo sabes. Ya, pero por ejemplo, hoy día personas que vienen, no hay vuelos directos de Chile, China, pero sí vienen personas con escala. Hoy día se hace un monitoreo de la gente que ha pasado por China. Por Se hace, o sea, hoy en día se hace el monitoreo a las personas que tenían como origen, que pasaron por China en los últimos 15 días. Ya. Estuviste en China, podríamos, digamos, decir, pero ¿es riesgo todo el camino que esas personas hicieron? No. No. El riesgo es que, o sea, estos chicos, vamos a suponer, ellos dijeron que no están contagiados y yo les creo. Sí. Y llegan a nuestro país. Llegan acá. El Ministerio de Salud les va a tomar los datos. Ajá. Es decir, ¿dónde viven? Acá. ¿Dónde van a viajar? Acá, acá, acá. Bueno, por favor, si llegás a tener síntomas, llama a este teléfono. Perfecto. Ahí está, digamos, la dirección de epidemiología. Esto tienen que conversarlo con el Ministerio de Salud, no conmigo, pero ahí está todo previsto para que si tienen casos, si estos chicos desarrollan la enfermedad, se tomen las medidas de aislamiento para, por un lado, atenderlos de la mejor manera y por otro lado, para evitar que transmitan a otras personas. Oiga, doctor, ¿le parece que sigamos con el ébola? El ébola. ¿Se acuerdan que hace 6 meses, no sé si recuerdan, era noticia el tema del ébola en la República Democrática del Congo? Es una enfermedad relativamente nueva, o vamos a decir conocida desde hace poco tiempo. En 1976 se encontró. Es una enfermedad que circula entre murciélagos, parecido al coronavirus en eso. Ajá. Circula entre murciélagos este virus y cuando se producen ciertas alteraciones, como por ejemplo deforestaciones, se han producido casos, se han producido pequeñas epidemias. En ese momento fallecieron 250 personas, más o menos. En el año, Una 5 pregunta, años atrás, perdone. ¿recuerdan? Sí, Perdone que le interrumpa. ¿Al murciélago le afecta o el murciélago sigue su vida normal? es el punto. El reservorio no se ve seriamente afectado por la enfermedad y la enfermedad circula en el Ese es el reservorio. problema. Eso es un reservorio. Cuando pasa a otra especie, en este caso el hombre, toma una virulencia. ¿Todos los virus son transmitidos de animales al ser humano? No. No todos.
Porque el ébola Recordemos el sí. sarampión. El sarampión hace 1000 años que no pasa que no circula en los bovinos, pero hace 1000 años que circula en los humanos. En los humanos, claro. Hay virus que no sabemos si alguna vez circularon o no en humanos. Tremenda la tasa de letalidad. Este virus te destruye el intestino. Perdón, el 50% de la gente que se contagia con ébola muere. En la última epidemia, esa fue la tasa, digamos, más alta. Y eso, vamos a decir, al principio de las epidemias muere más gente porque no se tiene la mano todavía del tratamiento de las personas. Lo mismo pasa con dengue. Y después se va, digamos, además es muy contagioso. Una persona con ébola tiene una diarrea diaria, Claro. si lo hidratás. Si no lo hidratás, se muere. Y si lo hidratás, tiene una diarrea diaria de hasta 8 litros. Mira, ahí No salen le los síntomas. puedo creer. Tremendo. Entonces, es un virus que, además, te pones mal el traje para atender a un paciente con ébola y no tuviste la enfermedad, no estás inmunizado, y el mínimo descuido puede hacer que te contagies. Gran cantidad de trabajadores de salud murieron ¿Cómo se contagia? atendiendo pacientes puedo creer. con ébola. Hasta que se encontró una vacuna. ¿Cómo lo lograron controlar? Lo lograron controlar primero porque se mejoraron las medidas. Ya. Segundo, porque los que sobrevivían del ébola pasaban a trabajar en los centros de salud. Esto te hablo de la epidemia del 2014-2015. En esta última epidemia, en la República Democrática del Congo, ya la vacuna, que es una de las recomendaciones que hace la OMS cada vez que hay una de estas emergencias, el desarrollo de vacunas, la vacuna ya está funcionando y hace poquitos días Mira qué bueno. se aprobó por la OMS. Estaba funcionando experimentalmente. ¿Y se transmite por vía aérea también? Este virus se transmite por fluidos corporales. Tenés que tener un contacto, digamos, con una persona, pero muy mínimo puede ser el Por contacto. ejemplo, estornudar cerca de una persona. Lo que te da la pauta de cuán contagioso o no es un virus es cuánta gente alrededor en el avión tenés que tener después en observación. Claro. En este virus se aplica, digamos que todo el avión, porque Mira. lo letal que es, pero yo te diría que no se va a contagiar a personas que no tuvieron un contacto efectivo con la persona. Pero como si la persona tuvo diarrea, todas las y las personas estuvieron en contacto, todas las personas. Es un virus que tomó velocidad porque en las personas que morían, en el rito funerario, la familia lavaba el cadáver, la familia tenía un contacto muy estrecho con el cadáver, Claro. porque son las culturas Claro. que son distintas en distintos Entonces se países. contagiaban. Entonces el contagio fue gigantesco. Oiga. Además hubo desconfianza porque se llevaban a alguien para aislarlo Sí. y para tratarlo y para tratar de salvarlo y moría. Entonces había desconfianza con los equipos médicos. Claro. Claro. Fue una epidemia, ocurrió en África, acá llegaron las noticias obviamente, pero fue una epidemia muy grande y con un impacto humanitario gigantesco. ¿Tuvimos casos de ébola? ¿No llegaron casos de ébola a Chile? No, no llegaron casos de ébola a ningún país de Sudamérica y por eso hablamos muchas veces de las epidemias y en general yo estaba recién haciendo cuentas, memoria y ahí veo ya la imagen del VIH. Sí, VIH. El VIH empezó en 1980 y fue, que yo recuerde, y por ahí me equivoco, de esas epidemias que vemos desde Chile, desde Sudamérica, como lejanas, fue la única que vino y se instaló. Claro. El VIH, fíjense, antes del VIH existía el VIS, el virus de la inmunodeficiencia de los simios. Ajá. Es un virus de los monos que los monos son los primates que tienen cola, Sí. que se transmitió a los chimpancés, que son los primates que no tienen cola. Nosotros somos los primates humanos. Y eso generó una combinación, una alteración en el virus que hizo que surgiera el virus de la inmunodeficiencia humana y que generó en el 80 Pero, perdón, una epidemia. Eso tiene que haber sido, perdone que se lo pregunte así, un contacto en algún minuto entre un mono y un humano. Los chimpancés comen monos, cazan monos. Son, digamos, de mayor contextura. Sí. El mono que originalmente tiene el virus de la inmunodeficiencia del simio no lo padece, lo padecen otros monos, como la fiebre amarilla que pues Sí. vamos a hablar. Entonces, este
este virus, que fue una zoonosis, y que, digo, la ventaja que yo tengo sobre ustedes es que yo vivía cuando empezó la epidemia de VIH. No, y nosotros cuando también. Éramos chicos. Nosotros también vivíamos cuando empezó la... O sea, nosotros nos acordamos de Rock en el Hudson, 80, ¿te acordáis? sí. 87. Yo Claro. tengo anotado algunas cosas que no me quiero olvidar. En este virus, el gran enemigo que hay con este virus es la discriminación, la estigmatización. No me quiero olvidar de decir eso, pero bueno, ha sido una epidemia muy grave. Oiga, espere, 32 millones de personas han muerto de VIH. ¿Podemos decir que ha sido el virus más letal o hay virus más letales que este? Bueno, no tengo las cuentas hechas, pero obviamente que el dengue, a lo largo de los años, También. ha acumulado muchas más muertes que este virus, ¿no es cierto? El dengue nosotros lo vimos muy bien en Argentina por la cantidad de humedad que hay. Pues Claro. se propaga mucho más rápido con humedad. Pero no le contestaste al José la pregunta que hizo de cómo llegó el VIH a nosotros. Al humano. Al humano. ¿Hubo un contacto sexual? Esa es la pregunta. No, que no, quería hacer. no. Porque eso es lo que que podría haberse dado. Eso sería noticia, ¿no? Pero Oiga, no. podría haberse dado, doctor. No. También hay consumo de carne de Infectada. primates no humanos, Claro. y eso es lo que habrá originado, no se sabe, digamos, o yo no tengo por lo menos noticia sobre cuál fue la razón, pero esa no. Ah, entonces descartado. Sí, Es que uno ha visto Es que a mí me tanta habían cosa ya. contado eso, me habían dicho. Es que hubo relación entre un... Puede ser, digamos, yo no tengo esa información, no la descarto, pero yo no te la puedo confirmar lamentablemente. bueno. Pero digamos que una vez que igual que los otros virus, una vez que empieza a transmitirse entre humanos, ya dejamos atrás la historia, y este es un virus que se transmite por contacto muy íntimo. Sí. Este virus no sobrevive afuera del cuerpo humano y solamente se puede transmitir si hay o una inyección, vamos a decir, o en las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Esto lo sabemos bien. Ahora, al principio... Perdone, pero al comienzo, y usted lo mencionaba, había mucha psicosis al respecto, Tremenda. porque se creía que podía transmitirse con el contacto directo, por el aire. Y la gente Incluso- evitaba a otras personas. Incluso algunos personal médico de algunos lugares como que no querían atender a algún enfermo de VIH por la misma razón. Ahora eso está claro que no es así, es a través de contacto sexual y, como usted dice, si hay contacto sanguíneo, ¿no? Sí, incluso, digamos, a veces el contacto sanguíneo es el contacto sexual, es la transmisión madre-hijo. Sí, po. Si la madre está infectada, el chico va a infectarse. ¿Y la lactancia, a través de la lactancia, doctor? A través de la lactancia también. Por eso es el único caso, o uno de los pocos casos en donde recomendamos usar el sustituto lácteo, pero... y este virus ataca unas células del sistema inmunitario y hace finalmente que te mueras por una enfermedad secundaria cualquiera, como ocurre con otros virus también, solo que este es más grave porque Te baja la defensa. Sí. Sí. Estos son los síntomas. Estos son los síntomas cuando se desarrolla la enfermedad. Hoy, o sea, desde hace varios años, este virus tiene un tratamiento. Sí, ahí quería llegar. Ahí nosotros vemos que qué pena que el tratamiento no llegó antes. Sí, lo que ¿No pasa es cierto? Porque hay tanta gente que se pudiera haber salvado y tanta gente que todavía se puede Pero salvar. ¿por qué nunca se ha podido establecer una vacuna que lo mejore definitivamente? En el fondo, el tratamiento Que lo es erradique. para Haga poder inmune. hacer la enfermedad crónica, digamos. Es decir, vivir con SIDA toda la vida. No sé, las expectativas han aumentado. Pero nunca se ha dado con una vacuna efectiva. Estos virus, que se llaman lentivirus porque crecen lentamente, son muy complicados para producir una vacuna. ¿Porque van mutando? No porque van mutando, sino porque, digamos, por la forma, por el mecanismo que tienen de actuar los virus, es bien difícil de generar una vacuna. Pero hay tratamiento. Y hoy el VIH es una condición con la cual podemos vivir. Sí. Y lo que decías, Diana, es importantísimo. Antes era el temor a lo desconocido, Sí. el temor a, le voy a dar un beso a alguien que tiene VIH Beso también. Me voy a y contagiar. me voy a contagiar. Ahora es algo muchísimo peor porque es peor que el desconocimiento. Es el preconcepto
y es la estigmatización de las personas que están en riesgo por esta enfermedad. Están en riesgo por esta enfermedad a nivel mundial, por supuesto que los hijos de las madres infectadas, están en riesgo fundamentalmente los hombres que tienen sexo con hombres, los y las trabajadoras sexuales y las mujeres trans. Son las poblaciones que están en mayor riesgo. Y a veces, digamos, yo vivo con VIH y ya te van a mirar de otra manera. Es verdad. ¿Y el problema cuál es? Voy al establecimiento de salud y yo no quiero que se sepa que vivo con VIH, es una cosa mía. Claro. Entonces voy al establecimiento de salud, dice, fulano, ve a hacer el tratamiento y me llaman en voz alta. Claro. Hay esas cuestiones que son las que hacen que las personas en riesgo no vayan a los establecimientos de salud. Y esto genera un riesgo gigante. Para todas estas enfermedades tenemos que tener precauciones individuales y nos tenemos que organizar. Y la forma de organizarnos no es no dejando a los trapecistas chilenos que van a tener un reencuentro maravilloso con su familia, no dejarlos volver. No, eso no es la manera. No es la manera a una persona con VIH estigmatizándola. Claro. Oiga. Es acompañándola, es tomándonos con naturalidad. Totalmente. Que existen personas que tienen opciones distintas. Sí, lo que pasa es que eso desde el principio de la enfermedad fue así. Yo me acuerdo que uno sabía hacer el examen, Diana, y te decían, hey, si te llaman antes de 2 días es porque lo tiene. Sí. Y todo era como... Oiga, ¿usted se quiere hacer el VIH? Uno se va a hacer un examen de sangre, ¿se quiere hacer el VIH? Claro. Todo como escondido. Porque, mira, hay gente que no tiene riesgo. Hay gente que no tiene riesgo. Yo, por ejemplo, mayores de 50 años tienen menor riesgo que los menores. Sí. Además, los mayores de 50 años, si lo tienen, tuvieron más tiempo de adquirirlo. Pero es bueno que ustedes se hagan el examen. ¿Sabes por qué? Porque mira, José se está haciendo el examen. Diana se está haciendo el examen. Cualquiera puede ir a hacerse el examen. Y aquellas personas que les da vergüenza ir a hacerse el examen, como José, Diana, María José, Joaquín, se hacen el examen, se lo van a hacer. Ahora, las autoridades tienen que buscar darles especial atención a las personas de más riesgo, a los hombres que tienen sexo con hombres. Hubo una campaña hace poquito. Doctor, perdón, antes de pasar a la hepatitis B, muy corto, para terminar el tema del VIH, ¿podríamos pensar en el futuro en una vacuna o se descarta? La verdad yo no puedo decírtelo. Es que hay un negocio ahí, doctor, de las pastillas, entonces... No, mirá, no. Está la teoría de la conspiración de Joaquín. Les conviene tener pastillas y no hacer una vacuna. Bueno, pero es que eso, la plata pero eso se ha hablado siempre, Joaquín, en distintas materias en torno a la salud. ¿Qué cree hay usted, un negocio doctor? farmacéutico. No te acompaño, Joaquín, en esta, porque realmente es dificultoso y además hay ciertas enfermedades para las cuales la humanidad está organizada. La humanidad está organizada para controlar el VIH. Decías, y perdóname Diana, pero decías, las autoridades chinas taparon la enfermedad. Está bien, la teoría conspirativa es buena muchas veces, pero no están tapando la enfermedad. Es que Jinan queda a 8 horas de Wuhan, del centro de donde está la enfermedad, y cuando detectaron que había circulación en Jinan, ahí pusieron en cuarentena la ciudad. Lo mismo pasa con esto. Hay incluso... entonces. Sí, e incluso hay compras corporativas. La OPS compra los antirretrovirales en el nombre de los países para que sean más baratos. Se ha abaratado mucho. Y a las personas, Joaquín, les llega gratis. No tienen que pagarlo. O sea, así como sí te admito que hay un lucro y hay intereses para que no puedas comprar el medicamento más barato, el que es amarillo, para esto soy, digamos, no digo que no, pero yo no lo creo. Vamos con hepatitis B, doctor. Hepatitis B. Hay, no sé si recuerdan, está la hepatitis A, la B, la C, la D, la E. ¿Esta es la más dañina de todas? No es que sea la más dañina, esta tiene una vacuna, así que se puede prevenir. Esta también se transmite por contacto con la sangre u otros líquidos corporales
Y si estamos infectados de hepatitis B, podemos infectarnos de hepatitis E. Entonces, por eso es que, sí, es necesario. Para que te invada el virus de la hepatitis C, tenés que tener la B. Una infección del hígado, dice ahí, se transmite por contacto con la sangre u otros líquidos corporales. ¿Cuáles son los síntomas? ¿O cuáles son los líquidos corporales? Perdón, saliva. ¿A través del beso se puede Saliva, pero esta es, digamos, la hepatitis A es la que típicamente se transmite por, vamos a decir, vía fecal, que es no te lavas bien las manos cuando fuiste al baño, comiste comidas que no están bien cocidas, eso transmite la hepatitis A. La hepatitis B fundamentalmente se transmite de madre a hijo, y entre niños menores de 5 años y también por relaciones sexuales. O sea, hay varias formas de transmisión. Y todas las hepatitis se rompen los hepatocitos, que son las células del hígado, y liberan pigmentos, la bilirrubina, y se te ponen amarillas, típicamente amarillas. Oye, eso es típico, que te miraban las palmas de la mano, me acuerdo cuando yo era chica, y veían si estaban amarillas, porque eso podía ser signo de hepatitis. Hepatitis A, esa era hepatitis A. Hepatitis A que se cura y que también, ustedes son muy jóvenes, pero digamos, mi generación sí nos enfermábamos mucho de hepatitis A, y era típico que se enfermaban unos y se enfermaban en el barrio otros. Ahora, color amarillo, coloración amarillenta de la piel y ojos, siempre tiene que ver también con el hígado, ¿cierto? Eso siempre, digamos, siempre que se rompen células en el hígado tenés ese tipo de coloración. Náuseas y dolor abdominal. Sí. Qué bueno eso, porque mira, cuando a mí me duele atrás de los ojos, sé que es algo que comí mal, y el hígado, y me duele como el hígado y me duele atrás de los ojos. ¿Te duele atrás de los ojos? Sí, es como un dolor acá. ¿Y por qué, Joaco? ¿Cómo claro, y por eso es que se te va el color amarillo a los ojos. Debe estar relacionado. Debe estar relacionado, claro. Digo, porque por algo te pasa coloración amarillenta de la piel y ojos. También este virus se transmite por tatuajes y piercing hechos en condiciones no... revisar la jeringa, que venga todo absolutamente... Claro, si vos vas a hacerte siempre en el tema de los tatuajes, en el tema del piercing, hay que tener cuidado donde te lo haces. ¿Y el VIH se puede transmitir? También. Entonces, por eso hay medidas específicas para evitar la transmisión de enfermedades en esos, digamos, en esas prácticas. Perfecto. ¿No? Mire, han muerto, bueno, en el 2015 murieron casi 900.000 personas. ¿Cuándo nace la hepatitis B, más o menos? ¿Cuándo? Ahí está. Y tiene riesgo de padecer cirrosis y cáncer al hígado, si es que te da la hepatitis B. No tengo, digamos, la información del origen de la historia de esta enfermedad en este momento, pero... Vamos con el próximo virus, es la fiebre amarilla. Así es. Bueno, esta también es una enfermedad que circula entre ciertas especies de monos, y es transmitida al hombre por vía zoonótica, o sea, contagiado de los monos a través de un mosquito. Y cuando la enfermedad se produce en zonas selváticas tiene una importancia relativa, pero cuando se produce en zonas urbanas es muy seria, porque se transmite de persona a persona. Doctor, acá dice, claro, transmitida por mosquito infectado, pero dice, no hay tratamiento específico. Hay muchas. Pero yo sé, a mí me tocó una ir a Sudáfrica. ¿No? ¿Hay una vacuna? Hay una vacuna, es preventiva, ¿no? Hay vacuna, es la vacuna de los viajeros, porque cuando vas a ciertos lugares te la tenés que poner. Esta es una vacuna que está bastante discontinuada su producción, porque es una vacuna que todavía se produce en huevos. Y ahora la vacuna, si tenés la vacuna, te sirve para toda la vida. Es una vez en la vida. Antes era para 10 años. Se generó un brote, se generaron algunos brotes, y ahí se vio la necesidad de estudiar mejor la duración de la inmunidad. Y se definió que es para toda la vida. Incluso el certificado, hay que averiguar con el Ministerio de Salud, el certificado se puede extender. Hoy estamos viendo una gráfica súper interesante, la podemos poner del principio nuevamente, porque ahí muestra cómo el mosquito produce la fiebre amarilla. Bueno, ahí está, aquí está, fiebre amarilla. Este es el comienzo, ¿no? Una epidemia de fiebre amarilla en Luanda. Ok, que va un poco rápido. Dice, fiebre amarilla. En diciembre de 2015
estalló una epidemia de fiebre amarilla en Luanda, capital de Angola. Desde entonces han muerto 300 personas. Eso fue el 2015. Este caso de fiebre amarilla, este brote de fiebre amarilla es el ejemplo de lo que tenemos que evitar y que ya afortunadamente hay, digamos, es más raro que se transmite en las ciudades. Ha habido en ciudades de Sudamérica situaciones de riesgo de transmisión de persona a persona. Hay un riesgo. Eso es lo que hay que evitar. Hay que evitarlo y en ese caso la medida es muy sencilla porque el virus necesita al mosquito para transmitirse. Ah, Pero no entiendo una cosa, porque ahí Igual dice, que el viste, dengue. fiebre amarilla y decía Mira, ébola. es que retrocede un poco porque está buena esta gráfica. Sí, es buena porque dice... Mira, ahí dice Un fiebre poquito amarilla. más, porque nos faltó una gráfica anterior. Dice fiebre amarilla, bueno, Sin frena. prevención es imposible Ahí está. frenar. Fiebre amarilla, fiebres hemorrágicas, Y arriba aparece el dengue dengue. y ébola. Háblenos de esta relación. Bueno, son relaciones, digamos, en cuanto a los síntomas y a la destrucción que generan las células del Son organismo. todas fiebres hemorrágicas. El del ébola, como les dije, destruye el intestino, las células del Ya. intestino, y por eso esa diarrea con sangre que es tan importante. Pero hay una diferencia muy grande. Aquel se transmite por los fluidos, El los ébola. líquidos, sí, por los líquidos fundamentalmente de la diarrea. Estos dos se transmiten ¿Por a través mosquitos? de un mosquito. Estos se llaman arbovirus. Arbo viene de artrópodos, born de nacidos, Ya. virus nacidos de artrópodos, de mosquitos. Espérame, o sea, me tiene que Fundamentalmente. picar un mosquito que tenga la fiebre amarilla o el dengue, pero yo, si ya tengo la fiebre amarilla o el dengue, ¿se la puedo contagiar al José? Si hay un mosquito de por medio, sí. Ah, si no, no. Ah, En el caso de la fiebre amarilla es bastante difícil que eso ocurra. Interviene el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, pero también intervienen otros géneros de mosquitos que son más eficientes. Ya. O sea, Lo para más probable es que te contagie fiebre amarilla de un mosquito que antes picó a un mono. ah, perfecto. Mira, acá están los síntomas. Fiebre, cefaleas, ictericia, que es como la que le viene a las No te guaguitas. pones cuando- Porque Amarillo. destroza, porque, o sea, son enfermedades que multiorgánicas se llaman. Claro. Rompen las células de los tejidos, de los órganos, y entonces aparecen esos Yo cuadros. tengo, doctor, una cosa que usted me gustaría que me dijera si es mito o es cierto. Decían que si uno se ponía la vacuna aquí para la fiebre amarilla e iba a un lugar en África donde no había fiebre amarilla, uno probablemente después de unos días podía llegar a desarrollar síntomas con la propia vacuna. No, la vacuna es muy segura, produce, por supuesto, en algunos casos dolor y fiebre en el momento o en los días siguientes a la aplicación, y en algunos casos, si sos, ¿cómo se dice? Tenés, se me fue la palabra, pero... ¿Propenso? No, Sensibilidad. con la sensibilidad a la proteína del huevo, alergia a la Alergia, proteína del huevo, entonces tenés que tener cuidado, tenés que avisarle al médico. Pero Perfecto. no es una vacuna muy segura y no genera definitivamente síntomas de fiebre amarilla. ¿La fiebre amarilla se puede contagiar en Brasil o no? En este momento hay lugares de fiebre, hay lugares de Brasil donde está circulando la fiebre amarilla. Tenés que preguntarle a las autoridades de salud Y hay que de vacunarse. Chile Hay que vacunar. si te tenés que vacunar para ir a estos Importante lugares. dato para la gente que está vacaciones. veraneando y que En tiene los la lugares posibilidad de de viajar. veraneo en general, por supuesto que podés hacer un paseo por la floresta y podés estar expuesto en algún momento. Claro. Lo tremendo acá, que ocurre muchas veces, es que las vacunas se les dan a los viajeros, Sí. que a lo mejor van a Sao Paulo a estar 3 días en una reunión adentro de un hotel, y a la persona que está trabajando en el monte, que está más próximo, no Claro. se la dan. Ah, exacto. Entonces, también hay que ser solidarios y hay que tener, digamos, raciocinio de los riesgos, ¿no? Aquí dice que el 2013 murieron 60.000 personas. Pacientes sin tratamiento podrían morir en 10 días. Sí, hay que darle un tratamiento. No hay un tratamiento específico, muchos virus. Cuando el virus invade a una persona, hay que equilibrarle la hidratación, las sales, controlarle las infecciones secundarias, y el organismo solo va a recuperarse, pero si no, se puede morir, sí. Vamos al Pasemos a siguiente. la próxima gráfica. Vamos a la gripe. gripe. La gripe que uno dice en general, Sí, ay, gripe. tengo gripe, como que no la toma en serio. Y puede ser seria, ¿cierto, Sí, doctor? la gripe, la influenza, también es una familia de virus.
El virus de la gripe se multiplica muy rápidamente porque digamos, es muy fácil de diseminar, más que el coronavirus. Como les comenté al principio, hay decenas de fallecidos en países como Chile, son 500.000 por año que mueren Por la influenza, dice. en el mundo, y son personas que tienen condiciones previas, que están cerca de tener un problema cardíaco porque tienen una enfermedad cardiovascular latente, diabetes, obesidad mórbida. Ahora pusieron ahí gripe aviar y porcina. Lo interesante de estos virus es que son virus que se combinan en algunas ocasiones. Mutan y se combinan. Virus distintos. Como distintas cepas, digámosle. Claro, por ejemplo, el virus del H1N1, que lo tenemos todo en la cabeza. Esa es la porcina, ¿cierto? Se originó, digamos, en cerdos, pero hay veces que se originan en aves. Hay veces que se originan de la combinación de cerdos con aves o de la combinación de un virus humano con un virus animal. ¿La aviar? Claro. La aviar. Dice que es como parecido. La aviar y la porcina es H1N1. En el año 90, en los 90, hubo, en Asia, hubo brotes de influenza aviar que se transmitían al hombre. Cuando empieza a haber estos casos y se hace una vigilancia permanente, ¿Qué año, ¿cómo nos perdón? organizamos? Vigilancia permanente para saber cuándo va a aparecer uno de estos virus. Estos virus, que son nuevos, cuando surgen nuevos, como por ejemplo aquel aviar, se veía que tenía una alta letalidad. Muchas personas morían con ese virus. Y entonces, hasta que se supo cuán contagioso era, la humanidad estuvo alerta y atenta para ver cómo se distribuía. Tuvo una alta letalidad, pero no tuvo gran difusión. Sí. El virus, en el año 2009, el H1N1, Sí. ¿no es cierto? El H1N1 se encuentra este virus, ¿se acuerdan? En México, vinculado con los cerdos. Psicosis mundial, ahí Psicosis sí. mundial. Y se ve que se distribuye rápido, pero no se sabe si el virus era muy letal o no era muy letal. Sí. Entonces también puede haber una pandemia. Además estamos un poquito paranoicos por las pandemias virales del 2018, del 40, donde no había acceso a antibióticos como hay ahora y morían muchísimas personas, ¿no? Entonces, el H1N1 terminó no siendo tan letal, pero se diseminó. Y hoy es un virus estacional. Perdona, que tengo una duda. Todas las gripes están emparentadas, me explico. La gripe porcina tiene los síntomas, yo me acuerdo cuando llegó a nuestro país, son bastante similares al coronavirus, muy parecidos. O sea, yo no sé dónde se diferencia prácticamente en que claro, el corona es nuevo. Vamos a decir, hay distintos tipos de semejanza. Hay una semejanza con el coronavirus en cuanto que son virus que se transmiten por gotitas fundamentalmente. Ya. El virus de la gripe es más eficiente, más eficaz que el coronavirus para transmitirse. Y después hay un parentesco, vamos a decir, genético. Claro. Dos personas que se parecen físicamente, pero no están emparentadas. Pero hacen distinto daño. Perfecto. Hacen distinto daño. Y también está dentro de la misma familia que hay unos que son más dañinos que otros. Uno dice, por ejemplo, si vamos a los síntomas de la gripe tiene fiebre, ¿cierto? Tiene dolor muscular, se transmite por secreciones. Y síntomas respiratorios. O sea, la típica, digamos, el típico cuadro viral con el síntoma respiratorio. Perdón, es fiebre muy alta. No es una fiebre de 37, 38. Estamos hablando de fiebre muy alta. Fiebre alta, eso te lo tiene que decir el médico, vamos a decir, eso conviene no hacer la evaluación uno, pero definitivamente hay que diferenciar un resfrío, que es una afección de las vías respiratorias superiores, de una gripe en donde ya es sistémico. Claro. Y es como cuando te duele todo el cuerpo. Claro. Cuando uno dice, me pasó un camión por encima. Ese entonces síntoma. el médico, vos tenés que llamar al médico y preguntarle y tomar una determinación, porque en la gripe, ¿qué es lo importante? En todos los casos siempre el lavado de manos, ¿no es cierto? Sí. Esos chicos que seguramente están con gel y están lavándose las manos, porque es una de las indicaciones que hay. Vamos al La otra, perdone. Vamos. No, pero vamos al coronavirus porque tiene cosas similares. Perfecto, el coronavirus. Muertes confirmadas hasta ahora, 425, y van aumentando, como una tasa como de 50 diarios aprox.
el nuevo virus de China resultó ser más mortal que la gripe, pero menos contagioso que las epidemias anteriores en China. ¿Por qué no nos explicáis? Porque dijiste coronavirus. Tenemos 3 epidemias de coronavirus. Una en el 2002, que es el SARS. Sí, exacto. Ese fue fuerte. Fue fuerte, pero no tanto como este. Ahora vamos a ver A ver. cuál es la diferencia. Después tuvimos el MERS. Sí. El SARS en China, Sí. el MERS en Arabia Saudita y en el Medio Oriente. El MERS es coronavirus también. Es un coronavirus. El SARS probablemente haya intervenido una especie de gato, que no es gato, que se llama civet, un animal, porque se origina en un mercado húmedo. ¿Vieron ese término mercado húmedo? Es porque los pisos están húmedos y porque en esos mercados se comercializan pescados, mariscos, animales vivos y animales muertos, Sí. animales de caza. O sea, parecido al mercado de Wuhan. Animales ¿no? silvestres, en el SARS. En el MERS, año 2012, lo mismo, pero ahí interviene un dromedario, un camello dromedario, el que tiene una sola joroba. Ahí el virus se mantiene en el camello dromedario. El SARS en 4 meses desapareció. Y desde el 2004 no hay casos. Y eso es lo que queremos con el ¿Cuántos nuevo murieron coronavirus. con el SARS? Con el SARS murieron el 10% de las personas afectadas y que fueron muchas menos que en este caso. ¿Ya? Pero además, los jóvenes no morían y las personas de más de 65 años morían la mitad. O sea, ese promedio del 10% probablemente ningún estrato etario lo tuvo, sino que era concentrado en las personas de más edad que tenían precondiciones. Y en esto se parece a la gripe. Exacto. En esto se parece a la gripe que vamos a tener dentro de poco en Santiago. Sí, va a llegar de todas maneras. pues, Aquí Exacto. dice, doctor, que el número de personas contagiadas por cada paciente infectado es de 1,4 y 5,5. Ese es un rango bastante amplio. Esto es un número para comparar cuán contagiosa es una enfermedad. En el caso de sarampión, quiere decir, si hay uno infectado original, ¿a cuántos contagian promedio? Pero en este caso un 3.8. Acá Uno puede tenemos, contagiar a 3 personas. acá tenemos Casi este 4. rango. O sea, si hay uno contagiado, hay 5 que se van a contagiar, Ya. por el número 5. Pero eso es muy variable. Pero no necesariamente, claro. Sí, y además tenemos lo que se llaman supertransmisores. El supertransmisor es uno que por alguna circunstancia te generó muchos casos secundarios. Y entonces, y después tenemos también... ¿Cómo? Perdón, no entendí lo del supertransmisor. O sea, una persona... Es una persona que normalmente en este virus contagia a una persona. Sí. Normalmente. Perfecto. La mayor parte de las veces. Pero hay algunas personas que contagian a 16. Ah. ¿Mm? Por eso es importante en estos casos, y los chicos contaron, hubo una neumonía, cerraron el circo. ¿Y eso de qué depende? De que esa persona es Su sistema que contagió a inmune. 16. Depende del sistema inmune de la persona, depende de la oportunidad que haya tenido de encontrarse con más personas. Si estaba obviamente 2 personas solitas en una casa, puede Sí. contagiar solo a Por uno. ejemplo, si esa persona, ese supertransmisor, va en un barco, en un crucero, con otros 7.000 pasajeros, Ok. ¿tiene más posibilidades ¿Se de hace contagiar? una fiesta en el barco? Hay posibilidades de que contagie a 16. Se dice, no, vamos a tomar medidas de precaución. Ajá. Y las personas que estén enfermas, porque acuérdense que tienen que estar enfermos, o sea, tienen que ir a la fiesta en el barco con síntomas claros. Exacto. ¿Mm? Oiga, Es muy buena el ejemplo. Nos vamos a quedar en las personas que tengan una sintomatología y el médico del barco diga, sí, esta es la sintomatología, se van a quedar en el camarote. ¿Mm? Claro. Y por favor, les vamos a decir que no reciba gente en el camarote. Ahora, claro, el capitán quiere tener más cuidado. Entonces les dice, ¿saben qué? Quédense todos en el camarote Sí. y hemos vengan a comer, vamos a tener las mesas más separadas, etcétera, etcétera. Pero bloquear un barco porque hay una persona enferma y no dejar bajar a nadie. Pasó, po. Bueno, pero En es que- Civita Vecchia, en Roma. Es una Sí, locura. O sea, hay que ver cuáles fueron las circunstancias, porque también hay veces que las autoridades tienen que actuar por la enorme presión política
que genera Y mientras... la falta de conocimiento. Miren, una de las cosas que yo aprendí con la señora esta que apareció, Isabel. Sí. Ustedes escucharon, dijo, yo tengo confianza en que Mega me va a resolver el problema. Sí. ¿Mm? Claro. Entonces, en la medida en que la gente esté bien informada y el director de la OMS ha reconocido el trabajo de los medios, pero a su vez ha reconocido el daño que están haciendo las redes sociales. Sí. Ahora, doctor, hay que... En la medida que la gente esté bien informada, se va a Tiene poder razón. Lo que pasa es que resolver. hay un tema de información, pero también hay un tema de que todavía no hay una vacuna oficial, por lo tanto estamos frente a un fenómeno desconocido. Mira, también. una de las recomendaciones que hay para esta enfermedad es que se desarrolle una vacuna. ¿Mm? Sí. Eso lo mismo estaba para el ébola, cuando fue en República Democrática de Congo hace 5 años. La vacuna que se planteó para la República Dominicana, para el oeste de África hace 5 años, estuvo disponible recién ahora, 5 años después. Esperamos, si todos actuamos con responsabilidad, que este virus deje de circular antes que se produzca la vacuna. Ojalá así sea. Vamos con Ojalá. los síntomas del coronavirus. Dolor de cabeza, estornudos, tos, dificultades para respirar, falla renal. ¿Cómo sé que yo tengo una falla renal, por ejemplo? Bueno, por el dolor de riñones, por supuesto, pero es por, y eso es lo que uno siente, ¿no es cierto?, cuando tiene problemas, pero eso es al médico, ¿no es cierto? Es importante, yo soy epidemiólogo, no soy médico, hay que preguntarle al médico. Pero la falla renal se da porque se van destruyendo virus y es un cuadro que se observó. Pero lo más probable y lo que más se está observando y reportando son los síntomas respiratorios. ¿Mm? ¿Ya? O sea, perdón, no tienen que estar todos estos síntomas. Puede que haya algunos, ¿no? No, solamente los síntomas respiratorios son los indicativos de que vas a tener. Y después vas a tener otras fallas sistémicas en esas personas que tienen más dificultades. Claro. Pero, digamos, la falla renal o el dolor renal o en otros casos, como vimos que decía ictericia, ictericia es cuando te pones amarillo Pone por... amarillo. Eso es porque se destruyen órganos, ¿no es cierto? Acá lo específico es la sintomatología respiratoria. ¿Uno podría transmitirle el virus a una guaguita, una mamá embarazada? ¿De No coronavirus? sé, a una mamá embarazada no lo sé. Digamos, al bebé en este momento yo no lo sé, pero sí definitivamente una mamá con síntomas se lo va a transmitir al bebé. Acordémonos que la importancia acá en esta transmisión, a diferencia de la hepatitis B, del VIH, son las gotitas. ¿Mm? Acá las otras formas de transmisión no son importantes, vamos a decir, desde el punto de vista epidemiológico. El mapa de China, me imagino que es. Sí, Sí, el mapa de Chile de- que dice los contagiados que hay en este minuto y los puntos rojos Al medio Wuhan. hasta dónde Me ha imagino llegado que al esta medio epidemia. Wuhan. ¿De Wuhan, Claro. Shanghái? Y se acuerdan que los chicos dijeron hace 7 días, esto Sí, está hace sí. 7 días. Les recuerdo, el brote de neumonía, que no sabían de qué era, ocurrió en diciembre, fines del 2019. Sí. Sí. El día 7 de enero descubren que es un coronavirus y lo identifican. Y a partir de ahí empiezan a tomar medidas para que el brote no se resguardo. mueva. Pero esto fue en una época de festividades del año nuevo Chino. Claro. chino, en donde había viajado mucha gente a Wuhan a ver familiares y entonces la enfermedad se dispersó. Propagó. Y por eso, y no porque lo quisieron tapar, es que recién hace 7 días en Jinan, es que habrán tomado las medidas, cosa que me enteré por lo que contaron los chicos. Doctor, ha sido muy ilustrativo su exposición. Le queremos agradecer por su tiempo. Muy interesante. Y venga cuando quiera, hablarnos de lo que quiera, ¿ya? Sí. Porque- Muchísimas gracias. Un día un podríamos- gusto. Oye, un aplauso. ¿Sabe qué? Se me ocurrió, podríamos hablar un día del ANTA, transmitido por los Sí. ratones. El ANTA es un virus que lo tenemos cerca y que tiene peligros también Sí, de señor. transmitirse de persona a persona. Y que en Chile se da bastante. Y también la tuberculosis, que alguna vez también fue tan... También. Bueno, Gracias por Cosas no- venir. tendremos Y las muchos temas. bacterias y la ensalada de mayonesa. Ya, interesante. lo que-